Amado Dios, te damos gracias en esta mañana por este día. Gracias, papito, por tu gran amor, por tu cuidado. Gracias por la provisión de vida que tú tienes para nosotros cada día, Señor. Gracias por todo lo que tú estás obrando y haciendo en nosotros, Señor. Hoy hemos venido para alabarte, para adorarte, para exaltar tu nombre, para declarar que tú eres el Señor de nuestras vidas. Padre, gracias, porque solamente en tu presencia sabemos que tenemos plenitud de vida, plenitud de gozo. Gracias porque hemos venido para exaltar tu nombre y declarar que solamente en ti, Señor, hay salvación, que solamente en ti podemos vivir la vida que tú anhelas que vivamos, Señor. Gracias por este tiempo de poder estar unidos en familia para poder recibir tu palabra. Y gracias porque tu Espíritu Santo está obrando en nosotros tu buena voluntad y Él es nuestro maestro, Él es nuestro ayudador, Él es quien nos va a enseñar y va a acomodar todo lo espiritual a lo espiritual, Señor, a fin de que podamos entender la palabra que tú tienes para nosotros. Gracias te damos, Padre bueno, a ti sea toda la gloria y la honra, mi Señor, en el precioso nombre de Jesús. Amén. 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 Dios es bueno, amén. Y hoy vamos a continuar escudriñando la palabra del Señor. Hemos tomado buen tiempo aprendiendo un poco acerca de lo que el Salmo 119 nos habla, que es un mensaje pleno, enfatizado o enfocado directamente en lo que es el darle honor y honra a la palabra de Dios. Y acá estamos, en este tiempo, estamos dando honra a la palabra de Dios, la Biblia, lo cual nos va a enseñar cada día, o nos está enseñando cada día cómo nosotros podemos vivir a través de ella. Cada paso que damos, cada decisión que tomamos, en cada momento que estamos viviendo, la palabra de Dios es la que nos va a mantener siempre al tanto para poder seguir adelante en nuestro diario vivir. Amén. Por lo tanto, hoy vamos a continuar con este proceso, pero queremos hablar un poquito, hacer un pequeño recordar de lo que hemos estado hablando estas 2 últimas semanas, acerca de cómo nuestro Dios nos está ayudando en medio de las circunstancias que estamos pasando. Actualmente estamos pasando un momento de crisis a nivel mundial, vemos que hay guerras y rumores de guerra. Tal vez eso me suena un poco a lo que Jesucristo dijo, ¿no? Como una de las señales de su próxima venida. Y como iglesia tenemos que estar preparados, tenemos que alistarnos, no tenemos que entrar en temor, no tenemos que estar en angustia, tenemos que estar afirmándonos, enfocándonos, teniendo mayor intimidad y comunión con nuestro Dios, porque solamente en Él nosotros podemos estar seguros. Amén. Recuerden, hermanos, que las pruebas simplemente tienen un propósito en nuestras vidas, no vienen por venir. Santiago dice que nosotros tenemos que sentir mucho gozo y alegría cuando estamos en pruebas, porque la prueba va a tener resultados. Amén. Y eso queremos que hoy día nosotros podamos aprender un poco de lo que ya Dios nos está hablando, porque vamos a ver, van a haber problemas en la vida, hermanos. Cada momento en nuestro día de vivir vamos a tener problemas, dificultades, aflicciones, situaciones difíciles. Pero qué bueno es que nosotros podamos entender, hermanos, como dice Hebreos 13:6, dice que nosotros podamos decir confiadamente, el Señor es quien me ayuda, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Entonces nosotros necesitamos pararnos firmemente en lo que la palabra de Dios dice. Porque, amado hermano, ¿cuál es tu actitud cuando viene un problema a tu vida? ¿Cómo reaccionas cuando hay una mala noticia, una situación difícil, un desastre, un caos, una calamidad, una tempestad, una tormenta? O cuando viene de repente una pandemia, como vino hace años atrás y realmente nos agarró a todos, como se dice, no fríos, porque no hemos previsto lo que está pasando. Ahorita lo que está pasando en Israel, hermanos, tenemos que tener nosotros mucha atención y cuidado. Porque eso a veces pensamos, no, está por allá, está lejos de nosotros. Pero hermanos, así decíamos de la pandemia. Eso es en China, eso es por allá, nosotros qué nos va a tocar. Y sin embargo también cayó por acá. Eso no es, hermanos, para generar temor ni angustia, sino al contrario, es para que nosotros nos acerquemos más confiadamente al Señor. Y tenemos que darnos cuenta, hermanos, que hay dos tipos de prueba que van a venir a tu vida. Siempre hay dos tipos de prueba, en forma general. La primera es la prueba la cual nosotros mismos generamos. ¿Por qué? Eso se da a causa de que nosotros no recibimos el consejo de Dios, no recibimos la ayuda de Dios, no queremos hacer lo que Dios nos dice que hagamos en su palabra. Y por lo tanto entramos en una actitud de desobediencia a Dios, de rebeldía. Y a causa de esa desobediencia vienen las aflicciones a nuestra vida. A veces Dios nos dice que hagamos algo y nosotros no queremos hacerlo. Dios dice, aléjate de eso y no te quieres alejar de eso. Y tenemos que nosotros escuchar la voz de Dios. Y a veces por no escuchar la voz de Dios, las aflicciones vienen a nuestra vida. Y el otro tipo de aflicciones son las aflicciones que vienen por la parte externa, sea por el mundo, por el diablo, ¿no? Por las circunstancias que pueden pasar, a las cuales el Señor nos quiere ayudar y nos quiere cuidar en todo momento, ¿no? Y Dios quiere que nuestro corazón siempre esté dispuesto a que nosotros podamos escuchar de Él.
Dios nos va a ayudar en todo momento, hermano. Sea algo que tú hayas desobedecido o sea algo que venga externamente. Dios está ahí para ayudarnos. Y tenemos que también aprender, hermanos, que las consecuencias de las pruebas siempre van a traer beneficios para tu vida. A veces, ¿quién no quiere pruebas? Yo creo que nadie de nosotros quiere pruebas en su vida. Todos quisiéramos que vaya todo bonito, todo en paz, todo en orden, que no tengamos necesidad de nada, que todo sea suplido, ¿cierto? Y bueno, sí, sí suena bien, pero Jesús dijo que en este mundo vamos a tener aflicciones porque el Señor sabe las cosas que van a pasar. Él sabe lo que estás pasando en tu vida. Él sabe los problemas, las tribulaciones, las tentaciones, las diferentes dificultades que tienes en tu vida. Él lo sabe. Por eso que dice que la prueba va a traer en ti muchas cosas que te van a ayudar, en primer lugar, a que tú crezcas, ¿no? En tu comunión, en tu vivencia con Dios. Por eso que cada vez que vienen pruebas, amados hermanos, ¿qué va a pasar en nuestra vida? Primero nos va a afirmar nuestra obediencia a Dios, que nosotros vamos a aprender a obedecer al Señor, ¿no? Obedecer sus mandamientos, sus preceptos, obedecer su palabra. Luego dice, nos va a hacer apreciar lo bueno, lo misericordioso y lo fiel que es nuestro Dios al darnos su gracia para salvarnos, para ayudarnos de ese momento difícil que estamos pasando, ¿no? Y luego también nos va a enseñar a cómo nosotros aprendamos a tener temor de Dios. Temor de Dios. Y es parte de lo que hoy día vamos a hablar un poco. Cómo vamos a empezar a vivir o a tener temor de parte del Señor. Amados hermanos, estamos viviendo tiempos tan difíciles y malos que la gente ya no tiene temor de Dios. La gente no honra a Dios. La gente no respeta a Dios. La gente vive como a ellos mejor le parezca. Y estamos pasando lo que justamente el Señor decía, estamos llegando a los tiempos de Noé, donde la maldad era tan grande que la gente solamente estaba pensando en el mal, mas no en el bien, ¿no? Por lo tanto, Dios desea, amados hermanos, que nosotros a través de las pruebas, de las aflicciones, podamos en primer lugar formar nuestro carácter. ¿Para qué vienen las pruebas, hermanos? No es para tu mal, es para que tú formes tu carácter. Como un soldado sabemos que está bien entrenado para un combate? Cuando ha tenido tiempo de entrenamiento, ha tenido obstáculos, dificultades que pasar en su entrenamiento. Entonces podemos decir, sí, este soldado va a rendirme en la guerra. Pero si tenemos un soldado que nunca ha pasado una prueba, está solamente sentado en una oficina, detrás de una computadora, cuando va, ni siquiera va a saber agarrar un fusil, una pistola, un arma. Y no nos va a poder defender, al contrario, va a ser una carne de cañón porque no va a hacer nada. Pero aquel que ha sido entrenado, ha pasado momentos, pruebas difíciles, cosas duras en su vida, dentro de su entrenamiento, vamos a saber que va a tener un buen desempeño. Y Dios quiere que nosotros, a través de las pruebas, podamos formar nuestro carácter, pero un carácter como Dios quiere darnos. No un carácter como yo creo, no, sino como Dios, a través de su palabra y de la Biblia, nos va a ir enseñando. Amén. También Dios quiere que nosotros formemos la imagen de Dios en nosotros. O sea, que cada vez nosotros tomemos el carácter de Dios, cómo es el Señor. Y eso lo vamos aprendiendo en nuestra constante comunión con Dios a través de su palabra. Por eso estamos tomando este tiempo de ver cuánto la palabra de Dios nos está ayudando a que nosotros podamos formar nuestro carácter como Dios quiere. Y Dios quiere obviamente deshacer lo que nosotros hayamos tomado de nuestra vieja manera de vivir. A veces nosotros venimos a la vida cristiana con una forma de vivir ya predefinida y ahí lo parece que como que no lo quisiéramos dejar nuestra forma de hablar, nuestra forma de expresar, nuestra forma de reaccionar, y decimos, bueno, así soy yo, y pensamos que así debe ser siempre, pero Dios quiere que dejemos de vivir de esa manera. Dejemos, como dice, pues, como decía Pablo, ¿no? Despojémonos pues del viejo hombre y tomemos el nuevo hombre formado conforme a Cristo Jesús. Tenemos que quitar cosas en nuestra vida para empezar a tomar las cosas nuevas que el Señor nos quiere dar. Amén. Entonces, cada vez que nosotros nos damos a una prueba, tenemos que saber que Dios está de nuestro lado. Y eso tenemos que darnos cuenta, eso vimos hace 2 semanas atrás, que cada vez que, amados hermanos, que estás en una prueba, no pienses que estás solo. Lo vuelvo a repetir, cuando estás en una prueba, en un momento difícil de tu vida, nunca, nunca, nunca vas a estar solo. Dios está contigo. Es importante que sepas, hermano, que Dios está contigo en el momento de las pruebas. Muchas veces la gente dice, Dios me ha abandonado porque todo lo que estoy pasando, las 7 plagas de Egipto y todo lo demás, es porque Dios me dejó. No, hermano, Dios nunca te va a dejar. A pesar que hayas pecado, a pesar que hayas cometido el peor error de tu vida, Dios está allí contigo para ayudarte. Cuando Adán pecó, hermanos, Dios no se alejó de él. Dios nunca se alejó del hombre de pecado. Dios se acercó al hombre. Y Dios se acerca a tu vida en este tiempo para decirte, si te has equivocado, estoy aquí para ayudarte. Mandé mi palabra para que te restaure, para que te fortalezca, para que te vivifique, como decía el salmista. Tu palabra me vivifica.
Y esa palabra es la que nosotros tenemos que recibir constantemente, ¿no? Sabiendo que Dios está contigo. Amén. Luego, ¿cómo nosotros vamos a afirmar y cómo vamos a poder pasar esas pruebas y no morir en el intento? Eso vimos la semana pasada, ¿se acuerdan? ¿Creen ustedes que podemos pasar una prueba? A veces pasamos, a veces no queremos pasar pruebas, como dije hace un momento, pero hay momentos en las pruebas que nosotros tenemos que saber que vamos a poder pasarlo. ¿Por qué? Porque tenemos un buen fundamento. Vimos la semana pasada, ¿se acuerdan? ¿Cuál es el fundamento de nuestras vidas? Es Cristo, la palabra de Dios, esa es la roca firme en la cual nosotros tenemos que edificar nuestra vida. Todo lo que hagas, todos los proyectos de vida que tengas, deben que estar establecidos en la palabra, en Cristo Jesús. Si tu vida no está establecida en la Biblia, la palabra de Dios, déjame decirte que tu vida no es segura. Se puede derrumbar en cualquier momento. Tal vez pasaste un momento difícil, dijiste, lo logré, lo logré. Pero va a venir un momento en que no vas a poder lograrlo, porque tu base no es una base sólida, no es Cristo tu base, es cualquier cosa que hayas puesto como base. A veces algunos dicen, bueno, pasé la crisis de la pandemia porque tenía mis ingresos fijos. Tal vez te apoyaste en tu ingreso fijo. Tal vez te apoyaste porque tu trabajo no cerró. Pero Dios no quiere que te apoyes en tu trabajo. Quiere que te apoyes en Él, porque en Él vas a estar seguro. Amén. Entonces, ¿y qué actitud, amados hermanos, tenemos que tomar para que nosotros podamos enfrentar las pruebas? ¿Cuál es la actitud correcta que nosotros tenemos que enfrentar cuando vamos a empezar a pasar pruebas que a veces no nos gusta pasar? Y en esta mañana vamos a tomar este tiempo para hablar hoy día acerca de el gozo y la paz en medio de las pruebas. ¿Sí? Pero vamos a leer lo que el salmista nos habla en el pasaje de la Escritura, en el Salmo 119, el salmo que hemos estado llevando. ¿Y qué nos dice en el verso a partir del 161 al 168? Dice, me pasaron dos versículos. 161 al 168, ¿no? Y dice así, príncipes me han perseguido sin causa, pero mi corazón tuvo temor de tus palabras. Me regocijo en tu palabra, como el que haya muchos despojos. La mentira aborrezco y abomino, tu ley amo. 7 veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Tu salvación he esperado, oh Jehová, y tus mandamientos he puesto por obra. Mi alma ha guardado tus testimonios y los he amado en gran manera. He guardado tus mandamientos y tus testimonios porque todos mis caminos están delante de ti. A través de estos versículos, de este pasaje de la Escritura, el salmista nos va a hablar y nos va a enseñar cómo nosotros podemos, amados hermanos, en este mundo tan confuso, tener gozo y paz en medio de las tormentas, en medio de las aflicciones, en medio de los momentos difíciles. Como le dije, nadie de nosotros nos gusta vivir en momentos difíciles. A nadie. Pero Dios tiene cuidado de nosotros. Y Dios quiere que cuando estés pasando ese momento difícil, gozo y paz sean una de tus herramientas principales para que puedas salir adelante en medio de la situación. Como dije la semana pasada, en nuestra vida hay tres tipos de situaciones de que todo el mundo está pasando. Aquellos que están por pasar una aflicción, aquellos que se encuentran en este momento en la aflicción y aquellos que han salido de la aflicción. Y qué bueno que al salir de la aflicción salgamos completos, hermanos, y no salgamos destruidos. ¿Y cuál es la seguridad que vamos a salir completos en medio de la aflicción? Es cuando nuestro fundamento es Cristo. Si nuestro fundamento es Cristo, estamos seguros que vamos a salir completos en medio de la aflicción. Pero ¿cuál es la actitud que tiene que tener el creyente cuando está pasando esas pruebas? Renegando, condenándose, ¿no? Quejándose, sufriendo, llorando, golpeándose el pecho. ¿Cuál es la actitud que tienes que tener? Y vamos a ver qué nos dice el salmista, qué vamos a ir cómo vamos a ir aprendiendo a través de este salmo, de este pasaje del Salmo 119, cómo podemos vivir esta vida que Dios quiere que vivamos, ¿no? En gozo y paz en medio de las aflicciones. Entonces vamos a avanzar en el Salmo. Dice así, príncipes me han perseguido sin causa. Es bueno, amados hermanos, entender que nosotros, aquellos que somos hijos de Dios, vamos a ser perseguidos constantemente.
Y qué bueno, amados hermanos, que esa persecución sea por causa de nuestro Señor y no sea por otro tipo de causas, ¿no? Señor diciendo, bienaventurados aquellos que dice que sufrirán persecución por causa de qué. ¿Se acuerdan? Mateo 6. Vamos un ratito a ir a Mateo capítulo 6 para leerlo claramente, ¿sí? A ver, porque es importante, hermanos, que entendamos este pasaje de la Escritura, Mateo capítulo 6. Jesús estaba hablando del sermón del monte, justo parte de lo que la semana pasada hablábamos. Jesús ya lo había dicho, y al final del sermón dice, ¿no? Entonces, yo consideré sabio a aquella persona que escucha todo lo que he dicho y la pone por obra. Y justo en medio de ello dice el Señor un pasaje muy interesante. Mateo capítulo 5, en las bienaventuranzas, Mateo capítulo 5. Si tiene su Biblia, vaya ahí conmigo, sería muy bueno para poder ver lo que la Escritura nos está diciendo. Dice, Mateo capítulo 5, verso 11. Perdón, desde el verso 10 dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Verso 11 dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Nuestro Señor sabía claramente cómo iba a ser nuestra vivencia en este tiempo. Tal vez acá en nuestro país aún nosotros no estamos sufriendo ese tipo de persecución que nuestros hermanos que están viviendo en el Oriente, en la China, por la India, por diferentes países comunistas, donde son perseguidos por causa de la palabra de Dios, por causa de predicar el Evangelio, por causa de portar una Biblia. Son tomados prisioneros y algunos de ellos hasta son ejecutados. El Señor decía, bienaventurados sois cuando seas perseguido por causa de la justicia. Y Dios anhela, hermanos, que nosotros entendamos. Y el salmista cuando escribe aquí, él pasaba estas cosas. Si usted conoce un poquito la historia de David, lo dije muchas veces atrás, semanas atrás, David, todos nosotros, cuando hablamos de David, pensamos, David y Goliat, David el rey. Y nos enfocamos solamente que David solamente luchó su batalla con el gigante y le ganó, y fue famoso y luego fue rey. Y nunca pensamos todo lo que pasó en la transición desde que mató al gigante hasta que llegó al palacio. Fue una vida de persecuciones, de traiciones. Fue toda una vida donde él tuvo que aprender a formar su carácter y confiar en Dios. Recuerden que la Biblia dice que David tenía un corazón conforme a quién? Conforme a Dios. O sea, Dios tuvo que trabajar en el corazón de David para que él pueda tener ese tipo de corazón paciente, noble, rendido a Dios de todo corazón, ¿no? Él dice, príncipes me han perseguido sin causa. Y amados hermanos, nosotros que amamos la palabra de Dios, vamos a pasar este tipo de persecuciones. Según de Timoteo 3:12 dice, y también dice, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Cuántos amados hermanos están aquí para apuntarse en esta lista? ¿Quiénes quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús? Vas a tener persecución entonces. Vas a ser perseguido. Qué miedo, hermano, mejor ya no quiero, no, al contrario. Jesús decía, siéntete por sumo gozo cuando estás pasando estas cosas. Bienaventurado eres cuando pasas persecuciones. O sea, nosotros tenemos que sentirnos contentos y alegres. Cada vez que yo medito estos pasajes en la Escritura, me acuerdo de la iglesia primitiva, aquella iglesia que cuando lo estaban persiguiendo, lo llevaban a los coliseos para que sean devorados por las fieras o eran quemados como antorchas. Y decía, ¿cuál es el gozo que tenían ellos? Que entendieron que no le importaba su propia vida, ¿a fin de qué? De honrar a su Dios, de no negar a su Dios, de permanecer en la palabra de Dios, de poner a esta palabra como lo más importante en sus vidas, de no que no sea simplemente un libro más, no, era la palabra de Dios. Para ellos era su vida. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a morir por la palabra de Dios? Tenemos que estar preparados, hermanos. Tenemos que afirmarnos cada día para estar establecidos en la palabra de Dios. Vivir piadosamente, amados hermanos, es vivir conforme a la voluntad de Dios, siguiendo los principios del Señor. Hermanos, no es tiempo de echarnos atrás, no es tiempo de rendir, no es tiempo de claudicar nuestros principios, no es tiempo de decir, bueno, ya no importa, hay que ser un poquito tolerantes. Amados hermanos, un poco de levadura destruye toda la masa.
Un poco de permisividad va a destruir toda tu vida. Y el pecado está inundando, amados hermanos, por todos lados la vida del ser humano. A través de la televisión, a través de la música, a través de la vestimenta, a través de todo, de por todos lados. El mal está que nos invade, cambiando la verdad de Dios por la mentira. Consideran más la mentira como algo más, digamos, que es lo más adecuado y toman a la palabra de Dios como algo inadecuado, que ya es antiguo, es pasado de moda y están negando la verdad de Dios y tomando una mentira como su forma de vida. Vivir piadosamente es vivir conforme a la voluntad de Dios. Expresar lo que las escrituras nos están diciendo que tenemos que vivir. Y nos demanda vivir en santidad. ¿Y saben qué produce esta santidad? Produce cómo vivir bajo el temor de Dios. Como le decía hace un momento, este mundo ya no tiene temor de Dios. Es más, a este mundo no le importa lo que Dios opine. Vive su vida como a ellos se le dé la gana, como a ellos le parezca que es lo correcto. Mucha gente ya no quiere considerar a Dios porque piensa que Dios está limitándole su vida. Ellos son libres, quieren vivir libre y se sienten que Dios no le da la libertad, pero no saben que cuando Dios te restringe algo es por tu bien, no es por tu mal. Porque Dios está viendo tu futuro, no está viendo tu presente. Tal vez uno ve lo que, sí, acá todo está bien, no hay problema, pero Dios está viendo el futuro. Y por causa de tu futuro, Dios ahora te va a restringir ciertas cosas para que puedas llegar al mal. Algo muy práctico y sencillo. En este tiempo, hermanos, amados hermanos, vemos cuánta enfermedad hay de jóvenes con diabetes. ¿Por qué? Eso existía para los ancianitos de 70, 80 años de años atrás. Ahora jóvenes de 40, 30 años tienen diabetes. ¿Por qué? Por la comida, hasta niños. ¿Por qué? Por la comida. Comen cualquier cosa, ¿no? Y están poco a poco mermando su vida, mermando su vida, dañando su ser, ¿no? Entonces, Dios anhela, hermanos, que nosotros podamos vivir como Él quiere que vivamos. Amén. Entonces, cada vez que nosotros queremos enfocar la palabra de Dios en nuestras vidas, necesitamos, hermanos, conectarnos al Señor. Amén. Entonces, vamos a vivir piadosamente. Vamos a vivir conforme a la voluntad del Señor. Amén. Vamos a vivir conforme Dios quiere que vivamos. Y vamos a poder entender que Dios quiere y tiene buenos planes para nosotros. Amén. Bien. Bueno, sigue diciendo la palabra del Señor, amados hermanos. En Juan 3:20 dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Amados hermanos, si nosotros damos un buen testimonio del Señor, un buen testimonio de la luz, vamos a poder darnos cuenta que tenemos que vivir conforme a la voluntad del Señor. Amén. Dice que si nosotros vivimos en la luz, entonces vamos a ser perseguidos. Miren lo que dice la palabra de Dios claramente. Ya ven, en el verso 25, el mismo Juan 3:25 dice, pero esto es para que, perdón, dice, verso Juan 3:20 dice, pero todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. ¿Ya? Aquel que dice que aborrece lo malo, dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Amados hermanos, si tú estás haciendo lo bueno de Dios, si tú estás viviendo en la luz de Dios, la gente te va a aborrecer. Si yo voy a una persona y le digo, ¿sabes qué? No te hagas daño, la persona va a decir, no, no importa, no importa, yo puedo hacerlo. ¿Quién me prohíbe? Y tratan de una u otra manera de hacer las cosas como a ellos les parece conveniente, ¿no? ¿Por qué? Porque los que están en la luz para ellos es algo incorrecto, no es correcto, no es bueno. Bien, entonces, Dios anhela, hermanos, un momentito. Dios desea, hermanos, entonces que nosotros empecemos a vivir una vida entendiendo que el mundo va a aborrecer las cosas que haces. El mundo va a aborrecer las cosas que tú estás practicando. El mundo odia las cosas de Dios.
Ellos aborrecen la luz. ¿Por qué? Porque sus obras son malas. Y si tú haces lo bueno, te van a odiar, te van a aborrecer. Por eso el Señor le decía en Juan 15:25, dice, pero esto es para que no se cumpla la palabra que está escrita, sin causa me aborrecieron, ¿no? Sin causa me aborrecieron. A veces, hermanos, nosotros necesitamos cada día darnos cuenta que no hay razón a veces, porque a veces preguntamos, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué me están diciendo eso? ¿Por qué se vienen contra mí? Porque tú estás haciendo las cosas de Dios, pero el mundo aborrece lo que tú haces. Acuérdense, todo lo bueno que haces tú delante de ellos es malo, porque para ellos lo malo es bueno y lo bueno es malo. Entonces, si tú haces lo bueno, ¿qué va a ser para ellos? Es malo. Y si tú condenas lo malo que hacen ellos, va a decir, ah, ese está hablando en contra de mí, entonces se van a ir en contra de ti. Entonces, hermanos, ¿cómo nosotros vamos a poder responder a esta persecución? Recuerden, se dice, príncipes me han perseguido sin causa. Hay persecución, hay cosas malas que van a venir a nuestra vida. ¿Cómo nosotros podemos responder a esa persecución? Entonces, para que nosotros podamos experimentar este gozo y paz que la palabra de Dios nos da en medio de las aflicciones, vamos a darnos cuenta primero, dice, el salmista decía, pero mi corazón tuvo temor de tus palabras. Pero mi corazón tuvo, ¿qué cosa? Temor de tus palabras. Si ahora yo pregunto a alguien afuera, persona que no tiene comunión con Dios, si tiene temor de Dios, ellos dicen, no, Dios es bueno, Él me ama, me va a perdonar, no importa si yo lo hago o no lo hago, Él me perdona. No tienen temor de Dios. Nosotros que somos cristianos, para pecar, para nosotros ya se nos es difícil. Si uno peca, sabe que estás haciendo algo malo. ¿Por qué? Porque hay temor de Dios en uno. Pero ellos hacen el mal porque no tienen temor de Dios. La maldad de muchos se incrementa porque no tienen temor, no le importa, es hacen el mal, para ellos es igual, porque no hay temor de Dios, ¿no? Entonces, necesitamos, hermanos, que empecemos a vivir una vida en temor de Dios. Debemos saber, amados hermanos, que para nosotros es horrible caer en las manos del Dios vivo, ¿no? Hebreos 10:31 dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Nosotros que conocemos la palabra sabemos eso y nos cuidamos porque decimos, no quiero yo caer en las manos del Señor. Pero para la gente que está en tinieblas, ellos no les importa. Ellos niegan todo lo que dice la palabra. Ellos no consideran y no toman en cuenta al Señor. ¿Por qué? Porque están viviendo constantemente lejos de la voluntad de Dios. Por lo tanto, ¿cómo nosotros podemos aprender a tener temor de Dios? ¿Cómo nosotros vamos a aprender a vivir o a disfrutar este temor de Dios? Lo hacemos, amados hermanos, en primer lugar, a través de la palabra de Dios. Acuérdense, el principio de la sabiduría, ¿qué cosa es? Proverbios 1:7 dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Los necios, los insensatos, los tontos, lo rechazan y permanecen en esa forma. Entonces, nosotros empezamos a tener temor de Dios cuando honramos a nuestro Dios en primer lugar, ¿no? ¿Y cómo lo honramos? A través de su palabra, meditando la palabra de Dios, escudriñando la palabra de Dios, orando la palabra de Dios, guardando la palabra de Dios, viviendo la palabra de Dios, compartiendo la palabra de Dios. Sabiduría de Dios vendrá para tu vida y entenderás el temor de Dios. Cuando nosotros nos enfrentamos o empezamos a conocer el temor de Dios, vamos a encontrarnos con una cara de dos monedas. En primer lugar, cuando tú tienes temor de Dios, vas a reverenciar a Dios, vas a postrarte delante de Dios, vas a reconocer quién es el Señor. A veces nosotros no entendemos aún y pensamos que, bueno, la Biblia es una cosa y Dios es otro ser. No, la Biblia y Dios son uno. Dios y su palabra son uno. Y el mismo grado de reverencia tenemos que tener a la palabra como a Dios mismo. Y tenemos que honrar al Señor de todo corazón. Al tener temor de Dios vamos a honrar las cosas del Señor. Pero la otra cara de la moneda al mismo tiempo, cuando yo veo a Dios tan santo, tan puro, tan inmaculado, voy a darme cuenta de lo que yo soy, lo mal que estoy, lo pecador que soy, las fallas que tengo en mi vida, lo mucho que necesito del amor y la gracia de Dios para poder estar en su presencia y ser llamado su hijo. Y claramente vemos este ejemplo en Lucas capítulo 5, verso 8 al 9.
Cuando Jesús estaba estaba predicando y luego fue donde Simón y hizo la pesca milagrosa. Simón se quedó admirado de ver que Dios había hecho algo un milagro en su barca. Imagínate que tú estés en tu casa y necesitas que comer y Dios viene y ora al Padre y aparece un montón de comida. ¿Cómo te sentirías tú? No tenías nada para comer y Dios te llena, te sobreabunda la casa de comida, víveres y todo lo que necesitabas. ¿Cómo te sentirías? Pedro se sintió de haber tenido una faena negativa, de no tener nada de pesca. Luego el Señor viene, ora y tiene esa pesca milagrosa. ¿Qué hace Simón? Dice, viendo esto, Simón Pedro dice, cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy pecador, ¿no? ¿Por qué dijo esto? Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Cuando nosotros empezamos a ver las maravillas de Dios, hay un temor delante de nosotros frente al Señor. Y nos vemos lo que realmente somos y clamamos a Dios que nos ayude, porque nos vamos a dar cuenta cómo es Él y cómo Dios, por su amor y misericordia, nos mantiene cerca de Él. Pero si no tenemos temor de Dios, no nos importa eso. No me importa si yo estoy manchado, sucio, como sea, no importa. Pero cuando yo estoy honrando al Señor, voy a darme cuenta que mi vida no puede ser como está. Mi vida no puede seguir igual si yo tengo comunión con Dios. ¿Cómo puede un hijo de Dios vivir como si fuera un mendigo? Es lo que le pasó al hijo pródigo. Dijo, ¿cómo puede ser que yo coma estos desperdicios cuando en la casa de mi padre hasta el siervo más bajo él come mejor que de lo que estoy comiendo yo? Hermanos, necesitamos volver en sí. Necesitamos desarrollar temor de Dios en nuestras vidas. Y nuestra vida va a empezar a cambiar y a ser diferente. Amén. Por lo tanto, cuando el temor de Dios es la base en nuestras vidas, nuestro corazón va a cambiar. Y vamos a empezar nosotros a ser fortalecidos en cuanto al Señor. Y así vamos a poder nosotros empezar a disfrutar esa salvación, ese gozo pleno que solamente viene de parte del Señor. Amén. Por eso dice 2 Corintios 7, el verso 10 dice, porque la tristeza, dice, no es según Dios, perdón, la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero perdón, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Vamos a repetir otra vez. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay de qué arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Cuando uno realmente, vamos hermanos, se arrepiente, tu arrepentimiento delante del Señor te va a llevar hacia Él. Pero el mundo, cuando ellos se arrepienten, su arrepentimiento solamente, o mejor dicho, su tristeza, la tristeza que el mundo tiene, los lleva hacia la muerte. Pero la tristeza del cristiano lo lleva ¿para qué? Para acercarse al Señor de todo corazón. Cuando Pedro pecó delante de Jesús, cuando le dijo que le iba a negar y dijo, no, yo nunca te voy a negar y al final lo negó, ¿cuál fue la actitud de Pedro? Trajo tristeza a su corazón, pero esa tristeza no lo alejó de Dios, sino al contrario, lo acercó a Dios. Y Dios, conociendo su corazón, le dijo, Pedro, ¿no? Que en él justamente iba a establecer lo que dijo la iglesia, ¿no? Apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas. Dios anhela, hermanos, que nosotros tengamos un arrepentimiento, la tristeza que tenemos por causa de reconocer lo que somos ahora y que lo que Dios espera de nosotros, ¿no? Nos lleve a que nos acerquemos más a Dios y que nuestro temor a Él, ¿no? Cada vez sea mayor para que podamos vivir una vida como Dios quiere que vivamos. Amén. Por lo tanto, en el siguiente verso dice, ah, me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. Acuérdense que el arrepentimiento de nuestro Dios trae gozo. Y ese gozo es lo que justamente dice acá el salmista. Me regocijo. ¿En qué se regocija él? ¿En lo que él hace? ¿En sus logros? ¿En lo que tiene? No, él se regocija en tu palabra, en la palabra de Dios. Como el que haya muchos despojos. El que haya muchos despojos, hermanos, para entrar un poquito en contexto, es
David, acuérdese que era un hombre guerrero. Él ha hecho muchas batallas, conquistaba pueblos. Y cada vez que uno conquistaba, lo tenía su batalla, él tenía iba a traer el botín, lo que decimos nosotros, ¿no? Cuando destruía a su enemigo, entraba y cogía todos los despojos, todo el botín, que eran riquezas, que lo llevaba como un, y eso causaba qué alegría, gozo. Para que lo hagamos en un contexto, ahora es como que si tú tuvieras una rifa y te ganas el premio mayor, ¿cómo te sentirías? ¿Cómo te sentirías? Wow, imagínate que el premio mayor sea 1 millón de soles, imagínate. Wow, tener 1 millón de soles, ¿cómo te sentirías? ¿Cuál sería ese gozo que tuvieras? Eso es lo que el salmista decía, me regocijo en tu palabra, como aquel que se gana la lotería, para ponerlo en nuestro contexto. Pero qué importante es ver que aquel salmista pone algo muy interesante, dice que como el que haya muchos despojos, como aquel que ha luchado la batalla y ha obtenido la victoria. Para que tú tengas regocijo, hermano, necesitas luchar la buena batalla de fe. Porque sin victoria, perdón, sin batalla no hay victoria. Y tienes que luchar tu buena batalla de la fe. Muchas veces nosotros no queremos luchar la batalla, queremos lo fácil, queremos levantar la mano, que nos den, que nos den, que nos den, que nos den, que nos caiga manguitos del cielo, que algo que Dios nos haga por nosotros, pero no queremos luchar la buena batalla de fe. Y a veces, hermanos, nosotros en la vida hay dos alternativas como enfrentas un problema. Una es a través de que tú te enfoques en tu problema y luches contra tu problema, y otra cosa es que tú te enfoques en Dios y dejes que tu Dios luche por ti. Y eso es lo que nuestro Dios hizo por toda la humanidad. Él sabía que nosotros, por nuestros propios medios, no podíamos salvarnos. Nunca podíamos haber salvado, nunca nos hubiésemos salvado porque no éramos incapaces de poder alcanzar una salvación como Dios la requería. Es por eso que alguien vino a luchar por nosotros, amados hermanos. Y Él fue nuestro Señor Jesucristo. Él luchó por nosotros, Él batalló por nosotros, Él hizo que nosotros pudiéramos, ¿qué cosa? Recoger, ¿no? El botín de la victoria, que es nuestra salvación. Amén. Por eso nos tenemos que regocijar en la palabra del Señor. Tenemos que gozarnos en el Señor. Tenemos que cada día alegrarnos en la presencia del Señor, porque el Señor nos trae gozo, nos trae paz. Amén. Y el Señor quiere que nosotros empecemos a vivir una vida como Él quiere que vivamos. Y Dios quiere, amados hermanos, que en este tiempo nosotros empecemos a descansar y a confiar en Él. Amén. Por lo tanto, la mentira, decía el salmista, aborrezco y abomino tu ley. Y abomino, perdón, la mentira aborrezco y abomino, tu ley amo. ¿Ven? Acá el salmista marca una gran diferencia. Él nos dice claramente, tienes en tu vida dos opciones, dos caminos. Estar en el camino de la mentira o estar en el camino de la verdad de Dios. No puedes estar entre en medio de los dos. Señor Jesús dijo, amarás a uno, no puedes amar a dos señores al mismo tiempo. Amarás a uno, aborrecerás al otro. Si yo amo la mentira, aborrezco a Dios y su verdad. Si yo amo a Dios y amo la verdad, entonces aborrezco la mentira. Yo no puedo estar jugando a dos cachetes, como se dice. No puedo estar al medio, decir, un día estoy acá con la mentira, no importa, estoy con la mentira, con la falsedad, con la gente que odia a Dios, y mañana estoy alabando al Señor en la iglesia, gloria, Señor, aleluya, tú eres bueno. No, amados hermanos, no podemos ser así. No podemos ser así. Tenemos que vivir y confiar, sabiendo dónde vamos a estar establecidos. Por lo tanto, amados hermanos, el tomar una decisión, dónde voy a estar, va a determinar en qué posición o en qué camino voy a estar. Si voy a estar en el camino de la verdad, en el camino del Señor, o voy a estar en el camino de la mentira, la cual aborrezco y abomino. Amén. Entonces, Dios anhela, hermanos, que nosotros podamos vivir en la verdad. Por eso el salmista decía, la mentira aborrezco y abomino, o la odio, la rechazo. Para mí, yo la saco de mi vida. ¿Cuántos estamos dispuestos a odiar y aborrecer la mentira? Tenemos que vivir libres de toda mentira. Tenemos que ser gente que habla la verdad, porque somos de un Padre que habla la verdad. Amén. No somos
de la mentira, somos de la verdad. Por eso amamos la ley. Amamos la ley. Y cuando hablamos de amar la verdad, hermanos, significa que entregar tu vida por ella. Como le dije hace un momento, ¿estamos dispuestos a entregar nuestra vida por Dios? ¿Estamos dispuestos a entregar nuestra vida por amar la palabra de Dios? Y ahora, amados hermanos, en este tiempo hay mucha gente que por causa del internet, de las redes sociales, ya simplemente quiere pues estar en casa, ya no quiere ir a las iglesias. Pero estamos en tiempo de buscar a Dios de todo corazón, porque en nuestro Señor confiamos. Amén. 7 veces, verso 164 dice, 7 veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. Cuando nosotros entendemos 7 veces 7, a veces pensamos que esas solamente son 7, no. El número 7 en la Biblia habla de perfección, habla de ser completo, habla de ser constante, habla de que es eterno, el número divino, el número 7. Y cuando dice 7 veces al día te alabo, quiere decir que constantemente tenemos que estar en qué actitud? De alabanza al Señor. El gozo que Dios ha puesto en ti te tiene que llevar a la alabanza al Señor. Si tu gozo no te lleva a la alabanza, entonces tu gozo no es un gozo de Dios. Pero el gozo que Dios pone en tu corazón te lleva a alabar a Dios, a adorar a tu Dios, a exaltar a tu Dios, a glorificar a tu Dios, a declarar lo que Él es para tu vida y para todo el mundo. Por eso dice, 7 veces al día te alabo. ¿Y por qué lo alaba el salmista? A causa de tus justos juicios. Nuestro Dios es un Dios justo y todo lo que nuestro Dios hace es correcto. Amén. Es correcto, porque solo un Dios justo puede dar un veredicto justo. Por eso dice, te alabo, Señor, porque por causa de tus justos juicios. Amén. Entonces, nuestro gozo es completo. Nuestro gozo tiene que ser constante. Nuestro gozo no tiene que ser solamente cuando me va bien. No solamente va a ser cuando tengo la respuesta que he pedido al Señor. No, en el momento que yo tengo una aflicción, en el momento que yo sé que tengo que orar al Señor. Es más, el salmista dice, en todo momento mi vida tiene que ser una constante de alabanza al Señor, de honra al Señor. Amén. De una actitud de estar constantemente diciéndole, Dios, en ti mi vida está segura. En ti estoy seguro. Pues estoy pasando una aflicción, sí, pero en ti estoy seguro, Señor. Solamente en ti puedo confiar. Y yo me alabo y me gozo ahora, hoy, ahorita, en medio de las circunstancias, no cuando usted haya salido, no, en medio de las circunstancias. Yo alabo a mi Señor. Yo glorifico al Señor. A veces nuestra carne no le entiende. A veces nuestro ser no lo va a captar. Va a decir, ¿qué pasa? Este está loco. Estás pasando momentos difíciles. ¿Cómo vas a alabar al Señor? ¿No? ¿Me vas a acordar cuando Jesús estaba, Jairo vino a pedir para que sanen a su hija y Jesús dice, bueno, vamos entonces a tu casa a sanar a tu hija. Y luego a mitad de camino vienen y le dicen, no, ya no molestes al maestro, ya tu hija se murió. Ya, ¿para qué deja al maestro tranquilo? Ya no hay solución. Y Jairo estaba, ¿y qué ahora? No? Y Jesús le dijo, no temas. Y tal vez esta palabra quiero añadir al gozo del Señor es cuando estés en momentos de dificultades o pasando momentos difíciles en tu vida, no temas, gózate y alaba a tu Señor. Gózate y alaba a tu Señor. Y vas a ver el resultado, vas a ver la luz al final del túnel. No mires el problema, miren a aquel que es capaz de solucionar el problema. No mires los momentos difíciles que pases. Alza tus ojos al cielo de donde viene tu socorro, el único socorro que viene de parte del Señor. Amén. Por lo tanto, cuando empezamos a vivir en esta actitud correcta, de gozo, de alabanza, de regocijo, de vivir en sabiduría, en temor de Dios, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es el resultado que tenemos? Dice, mucha paz tienen los que aman tu ley. Los que aman la ley de Dios, los que aman la palabra de Dios, los que viven en comunión con Dios, los que viven bajo el temor de Dios, los que viven en gozo del Señor, los que están constantemente alabando al Señor, viven con mucha paz. Mucha paz. Amados hermanos, en un mundo tan complejo, tan complicado, tan veloz, tan conflictivo como está pasando ahora, Dios te dice, ten paz, ten paz. Y el Señor Jesús dijo claramente, dijo, y mi paz te dejo, mi paz te doy, dijo él. Y la paz que yo te doy, mi paz que yo te doy, no es como el mundo te la va a dar.
Para el mundo, paz significa tener todo, estar tranquilos, estar pues disfrutando su verano, sus vacaciones, todo bien. Para ellos eso es paz. Pero Jesús, no, yo no te voy a dar esa paz. Yo te voy a dar mi paz. Él dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Pero ¿qué más dijo? Confía, porque yo he vencido al mundo. Amén. Nos gozamos y descansamos en esa victoria que el Señor ha batallado por nosotros. Y esa victoria nos trae paz, nos trae gozo, nos trae regocijo. Por eso dice, mucha paz tienen los que aman tu ley. Y no hay para qué, para ellos tropiezo. No hay para ellos tropiezo, amado hermano. Si tú estás amando la palabra de Dios, si tú estás amando pasar tiempo con Dios, si tú estás amando hacer la voluntad de Dios en tu vida, la paz será parte de tu vida. Y no solamente paz, mucha paz. Y no cualquier paz, sino la paz que Jesús vino a entregarte. Amén. Por eso él dijo, mi paz te dejo, mi paz te doy. Y no como este mundo te da. Amén. Entonces, tomemos esa paz que el Señor nos da. En medio de las circunstancias, si yo estoy amando al Señor, no va a haber tropiezo, no va a haber circunstancias difíciles. Aunque esté pasando momentos difíciles, no va a ser difícil para ti, porque estás en paz con Dios. Y esa paz que Dios te da es única, ¿no? E interminable. Y la consecuencia de esta paz, ¿qué va a pasar en tu vida? Dice, tu salvación he esperado, oh Jehová, y tus mandamientos he puesto por obra. Cuando nosotros estamos en gozo y en paz con el Señor, podemos esperar tranquilos. Lamentablemente estamos pasando en esta generación, la paciencia es lo más escaso que hay. La gente no quiere esperar, la gente quiere todo para ayer. Ya, rápido, rápido, rápido. ¿Por qué demora? Ya, rápido. No quiero cola, no quiero demorarme, no quiero esto. Quiere rápido todo. Pero Dios nos manda que esperemos. Dice, tu salvación he esperado, oh Jehová, y tus mandamientos he puesto por obra. La única manera en que nosotros podemos estar pacientemente esperando en el Señor cuando estamos colocando sus mandamientos a que obren, a que trabajen por nosotros. A veces nosotros somos impacientes porque pensamos que nada funciona, que nada está pasando. Pero a pesar que tú no veas, hermano, Dios está obrando en medio de las circunstancias. Dios está obrando a tu favor en medio de las circunstancias. Pero ¿por qué pasó esto? Porque tenía que pasar para que Dios cumpla su objetivo a fin de que tú puedas salir del lugar donde estás o del momento donde estás o de la situación difícil que estás pasando. Amén. Dios anhela que seamos pacientes, que seamos pacientes. Santiago decía que la prueba de esta paciencia, ¿qué produce? Tenemos por tener por sumo gozo. Vamos a ir a Santiago. Vamos a leer un ratito Santiago. Mi apunte se voló, pero acá está la Biblia. Felizmente tenemos la Biblia que no se va a escapar. Santiago capítulo 1. Vamos a Santiago capítulo 1, porque esto es muy importante, amados hermanos. Necesitamos tener paciencia. Necesitamos vivir en esa salvación que el Señor nos ha dado, pero esa salvación requiere paciencia. Y como le decía, paciencia es lo escaso que hay en este mundo. Dice, a partir del verso 2, verso 4 dice, mas tenga la paciencia. Vamos al verso 2 dice, hermanos míos, dice, está hablando a la iglesia, iglesia de Dios. Amén, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Qué dice? Tened sumo ¿qué? Gozo. Cuando halléis en una prueba, ¿cierto? En una prueba dice o no. En diversas pruebas. ¿Cuántas veces hemos dicho, se me ha acumulado todo el mundo, se ha venido en contra mío, todo está de cabeza? Bueno, aquí está la Biblia, está hablando de ti. Que tengas sumo gozo cuando estés en diversas pruebas. Si tienes una, gloria a Dios. Pero acá dice diversas pruebas. O sea, Dios te prepara para que puedas soportar mucho más pruebas. Dice, ¿pero qué? En sumo gozo. Verso 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué va a producir la prueba de vuestra fe? Paciencia. Mas tenga la paciencia, dice, su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna, cosa alguna. O sea, Dios quiere, amados hermanos, que nuestra fe produce paciencia. Y esa paciencia nos lleva a recibir la salvación de Dios. Por lo tanto, nosotros vamos a hacer que la palabra de Dios funcione en nuestras vidas cuando nuestra fe
está siendo probada. Amén. Y sigue diciendo en el verso 67, 167, dice, mi alma ha guardado tus testimonios, los he amado en gran manera. Qué importante, hermanos, que nosotros aprendamos cada día la palabra de Dios y la guardemos en nuestro corazón. Guardemos la palabra de Dios en nuestro corazón. Dice, mi alma ha guardado tus testimonios y los he amado en gran manera. Esta palabra gran manera significa de una manera tan grande, tan amplia, tan deseada, que yo dejo todo por guardar esa palabra, por tomar esa palabra, por desear esa palabra. Y Dios anhela, amados hermanos, que tengamos esa actitud de anhelar de todo corazón la palabra de Dios. ¿Cuántos estamos dispuestos a amar la palabra de Dios de todo corazón? No significa que voy a leer la palabra un ratito nada más por cumplir mi devocional de 5 o 10 minutos. No, es vivir constantemente en la palabra de Dios. Anhelar constantemente la palabra de Dios. Meditar constantemente la palabra de Dios. Entonces vamos a poder vivir la vida que el Señor quiere que vivamos. Y sigue diciendo en el verso 168, para terminar, he guardado tus mandamientos y tus testimonios, porque todos mis caminos están delante de ti. He guardado tus mandamientos y tus testimonios. Nuevamente, el guardar la palabra de Dios en nuestro corazón va a ser como nuestro cofre de oro, nuestro cofre sagrado, va a ser nuestra caja fuerte. Lo más valioso que tenemos nosotros en nosotros es la palabra de Dios. No es el libro físico, hermanos, es lo que es la palabra está guardada en tu corazón. Porque del corazón salen las cosas. Si no tienes la palabra de Dios, va a salir cosas negativas, malos pensamientos, malas acciones, malos resultados. Pero si en tu corazón está lleno de la palabra de Dios, ¿qué va a salir? Va a salir lo que Dios es. Bondad, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Los frutos del Espíritu Santo. Dice, porque todos mis caminos están delante de ¿quién? Delante de ti. El final de todo esto, amados hermanos, es saber que en todo momento y por toda circunstancia, nuestros caminos están delante de Dios. Amado hermano, cuando vivimos una vida en la presencia de Dios, pase lo que pase, estés donde estés, el gozo de Dios es tu fortaleza. Dios está obrando en ti su perfecta voluntad. Él no te va a dejar. Y necesitamos dejar que esta verdad de Dios se afirme en nosotros. Y para terminar rápidamente, voy a darle dos ejemplos, o dos pasajes de la Escritura, para afirmar lo que hemos estado hablando. Porque esta vivencia que pasó Pablo y Silas es lo que nosotros de repente estamos pasando y necesitamos aplicar eso en nuestras vidas, ¿no? Dice, en Hechos 16, versos 25 y 26 dice, pero a medianoche orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Si usted conoce un poquito la historia, Pablo y Silas estaban predicando, anunciando el evangelio y los tomaron prisioneros, los pusieron en la cárcel. Dice que al fondo, lo más fondo de la cárcel. Y estaban así, sus pies no, le habían puesto como unas maderas ahí que no lo dejaban mover, eran cadenas que también los tenían atrapados. Y en esa situación, amados hermanos, con tanto frío y tal vez lo habían golpeado, maltratado, no creo que estén con un buen ánimo para seguir adelante. Pero en esa situación tan difícil que estaban pasando, ¿qué estaban haciendo ellos? Quejándose, llorando, reclamando, ¿no? ¿Qué estaban haciendo ellos? Estaban orando y cantaban himnos a Dios, alabando a Dios, gozándose en el Señor, alegrándose en el Señor. Y no solamente cantaban para adentro, porque muchos dicen, yo estoy cantando para adentro, si no mueves ni la boca, ¿no? No, el Señor quiere que cantes de tal manera que te escuchen. Ellos cantaban, eran tantos su grito que dice, los presos los oían, todos los oían. Y acá hay un claro resultado de que cuando tú estás en una actitud de alabanza, de gozo, de paz con el Señor, ¿qué va a suceder? Dios se va a mover a favor tuyo. Dios va a empezar a obrar a favor tuyo. Dios va a hacer todo lo necesario para sacarte del lugar donde estás. Y miren lo que sucedió. Verso 26. Entonces, dice, cuando ellos estaban alabando, orando, cantando al Señor, ¿qué pasó? Sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Dios liberó
a dos personas que simplemente decidieron estar en una actitud correcta en medio de su aflicción. Gozo, paz y un corazón de alabanza y de gratitud al Señor hicieron que se abrieran las cadenas y quedaran libres de esa situación difícil que estaban pasando. Amén. Entonces, Dios, amados hermanos, anhela que nosotros podamos vivir cada día más. Y para terminar, Filipenses 4, verso del 4 al 7, miren lo que dice, y esto es para que nosotros empecemos a aplicarlo hoy, no mañana, no pasado, hoy. Porque si empezamos a vivir esta verdad de la palabra de Dios, tu vida nunca va a ser igual. Tus momentos difíciles, no sé en qué situación estás ahorita. Si estás por pasar una aflicción, estás en medio de la aflicción o ya estás saliendo de la aflicción. Pero sea cualquiera tu situación, mira lo que dice la Escritura, verso 4. Dice, regocijaos en el Señor siempre. Regocijaos en el Señor siempre, sea que estés por entrar en una tormenta, sea que estés pasando la tormenta, sea que hayas pasado la tormenta. No dice cuando sales victorioso recién regocíjate, no, dice regocijaos en el Señor siempre. Otra vez te digo, como que está repitiendo para que entiendas, regocijaos. Regocijaos, mantente en excelente gozo. Dice ahora, por nada estéis afanosos. Mira, amados hermanos, cuando nosotros estamos en gozo con el Señor, no te vas a preocupar de nada. No te vas a afanar de nada. No te vas a angustiar de nada. Si estás angustiado o preocupado es porque no te estás regocijando en el Señor. Regocijaos en el Señor. Siempre otra vez te digo, regocijaos. Por nada estéis afanosos. Si tú estás afanado, si estás angustiado, preocupado por algo, entonces Dios te da la solución. Mira lo que tienes que hacer si estás afanado, preocupado, angustiado por algo. Dice, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, no delante de mi pastor, no delante de mi hermano, no delante de mi amigo, no delante de cualquier otro ser, no, sino delante de Dios. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Él. A veces nosotros nos acercamos al Señor solamente en qué momento. Cuando ya pedí, fui al doctor, fui a mi amigo, fui al pastor, fui a todo el mundo y al final voy a Dios como que, bueno, pues no hay esperanza. Pero Dios dice, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Dice, ¿y cómo voy a estar delante de Dios? En toda oración y ruego, no en quejas, no en decir por qué a Él sí, a mí no, no en griterío ni en lloro, sino en toda oración y ruego. En toda oración y ruego, ¿con qué? Con acción de gracias. ¿Saben lo que para mí implica acción de gracias? Significa fe, que yo creo que lo que estoy pidiendo a mi Dios, conforme a su voluntad, Él me está escuchando. Y si Él me está escuchando, Él me va a dar lo que le estoy pidiendo. Por lo tanto, yo tomo la actitud de gracias. A veces nosotros clamamos al Señor, lloramos, nos quebrantamos y terminamos la oración y seguimos afligidos, seguimos angustiados, no tenemos gozo, seguimos sin dar gracias al Señor porque no vemos, somos como Tomás, queremos ver para creer, ver para dar gracias, ver para recién arrodillarnos delante del Señor. Pero Dios anhela, hermanos, que nosotros estemos en toda oración y ruego con acción de gracias. La acción de gracias te lleva a dar un paso de fe, decirle, Señor, gracias porque tú me has librado de esta situación. Pero estás con dolor de cabeza, te duele todo. Sí, pero Dios me ha sanado. Dios, su palabra dice que Él por sus llagas fui sano. Pues Él me ha prosperado. Él se hizo pobre para que yo pueda ser enriquecido, pueda ser prosperado en esta vida. Él es mi salvación, Él es mi paz. No tengo paz en esta vida. Mi Dios es mi paz. Yo tengo gozo. Y le doy gracias al Señor por ello. Y cuando empezamos a tomar esta actitud, ¿saben qué va a venir a tu vida? ¿Qué creen que va a venir? Miren lo que dice la palabra. Y la paz de Dios. No es la paz de mi nación, no es la paz de mi vecino, no es la paz de mis padres, no, es la paz de Dios. Porque es la paz que permanece para siempre, es la paz que va a establecerse siempre en tu vida. Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué va a pasar esa paz? Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Y qué es Cristo Jesús? En la palabra, en su palabra. Amén.
porque la palabra de Dios es la única que te garantiza que vas a tener gozo y paz y toda la provisión que Dios tiene para tu vida en este tiempo. Amén. Por lo tanto, la Biblia, amados hermanos, la palabra de Dios es la única fuente en la cual nosotros podemos descansar. Es la única fuente en la cual nosotros podemos recurrir cuando estamos en momentos difíciles. Es la única fuente donde vamos a tener la respuesta que necesitamos para vivir una vida conforme Dios quiere que vivamos. Por lo tanto, esa es la palabra de Dios, la que nos va a dar gozo y paz en medio de las aflicciones. Amén. En medio de la aflicción es la palabra de Dios, la única que nos va a dar paz y gozo. Amén. Y Cristo Jesús lo hizo por nosotros. Él ya pagó el precio, amados hermanos. Él luchó la buena batalla. En Él podemos nosotros ir a recoger el botín, porque Él entregó su vida por nosotros. Y si aún no hemos entregado nuestra vida al Señor, hoy es el día de salvación. Hoy es el día que tienes que empezar a vivir. Hoy es el día donde tú tienes que empezar a buscar al Señor de todo corazón. Hoy es el día donde tú te tienes que rendir al Señor, como leímos hace un momento. Presentarte delante del Señor en toda oración y ruego con acción de gracias y decirle, Señor, he vivido lejos de ti, pero hoy quiero vivir cerca de ti. Hoy no quiero vivir fuera de tu voluntad, quiero vivir en tu voluntad. He vivido no teniendo temor de ti, pero hoy quiero vivir teniendo temor de ti. Hoy, Señor, quiero recoger esas bendiciones, las cuales Cristo lo consiguió por mí a través de su muerte en la cruz. Si aún no has aceptado a Jesús, hoy es tu oportunidad para que aceptes a Jesús en tu vida. Aquel que dio su vida por ti, para que tú puedas vivir una vida buena, agradable y perfecta, agradable a nuestro Dios Padre. Amén. Oremos. Padre bueno, te damos gracias, Señor, en esta mañana por este tiempo. Gracias por tu palabra, que es la verdad. Gracias por tu palabra que nos lleva, Señor, a que podamos acercarnos confiadamente a tu presencia, Señor. Gracias porque esa palabra, en medio de cualquier circunstancia que estemos, nos mantiene firmes, seguros, estables, llenos de gozo, llenos de paz, Señor, para que cada día vivamos conforme a tu voluntad, Señor, y no conforme a la nuestra. Ayúdanos, Padre, y perdona nuestras faltas, nuestros pecados, perdona las cosas que tal vez nos apartan de ti. Y ayúdanos, Señor, para que nosotros cada día nos acerquemos más confiadamente al trono de la gracia, para recibir la oportuna ayuda, el oportuno socorro y podamos tener esa paz que solamente viene de ti, Señor. Gracias te damos, Padre, a ti sea toda la gloria y toda la honra, Señor, en el precioso nombre de Jesús, nuestro Dios. Amén y amén.